Si no hacemos mucho lío con los ruidos, podemos dejar el micrófono abierto, porque esto no va a ser una exposición unilateral, sino vamos a charlar un poquito. Así que conviene para que tenga dinámica, que tengan los micrófonos abiertos. Bueno, la primera pregunta que les voy a hacer es qué les pareció la introducción, esta clase, con qué preguntas se quedaron, una sola no creo, varias, pero el principio de aprendizaje es poder formularnos más preguntas que tener las respuestas, así que sería bueno que podamos comenzar charlando en relación a eso. Otra cosa que les quería decir o advertir para que no se vayan atrasando es que recibí solamente 4 tareas hechas. Y hay que tener en cuenta que las tareas, las actividades, son computadas después en el final, tienen un peso importante en la nota final, ¿no? Tiene un 60% de la nota final, tiene que ver con las notas de las actividades y un 40% en la nota del final. Se promedia y queda la nota final. Así que es recomendable que no se atrasen con las actividades, porque si no después se va complicando cada vez más. ¿Bien? Bueno, espero que por lo menos hayan visto los videos y leído la lectura de Justo González sobre la historia. Tiene otra historia, especialmente la construcción de la historia de la Iglesia. En los trabajos que recibí hay muy buenos aportes, pero bueno, me gustaría escuchar al resto para poder ir armando un poco el objetivo de esta clase, ¿no? Alberto, sí. Em, sí, yo, bueno, los entregué justo ahora a la tarde, no sé si lo llegaste a No, ver. no lo llegué a ver. Este, pero un poco, a ver, que hoy finalicé con todas las lecturas y los videos hoy. eh, un poco como la síntesis que saco, y creo que también por ahí es el puntapié para lo que va a venir, y un poco me genera también intriga. Sí, eh, es que, bueno, claramente la historia depende de quién la cuenta. O sea, del lado que te pongas o de las imágenes que tengas o de las experiencias o las narraciones. Entonces, lo cual en algún punto creo que es bueno esa incertidumbre que genera porque uno trata de meterse más y de buscar, como uno dice, las campanas, ¿no? Las de un lado, las del otro, y por ahí uno empezar a sacar sus propias conclusiones, pero como ponía en uno de los trabajos, de las respuestas, también terminan siendo conclusiones propias. O sea, también termina siendo una conclusión propia sobre una situación histórica, contada por otra persona, con una visión, con un contexto. Entonces, bueno, termina siendo a veces como algo muy subjetivo, eh, pero creo que interesante para, por lo menos para generar o para tratar de buscar una forma de dialogar al hablar de lo histórico, ¿no? Que muchas veces me parece que actualmente, o sea, llevándolo obviamente a la historia de la iglesia, en este caso particular, pero bueno, uno lo puede llevar a la historia de la civilización también en general, eh, porque muchas veces eso termina generando choques, imposibilita el diálogo, y las distintas visiones, ¿no? Entonces me parece que por ahí estaría bueno, digo, y no sé, aprovecharlo para que nos enriquezca en eso, en buscar también herramientas para poder debatir y conocer otras miradas desde el respeto y desde lo que otro ve y vive. sí, y justamente el objetivo de esta clase es luchar en contra de la visión
más arraigada que tenemos, que fue la construida por los historiadores positivistas, ¿no? Ustedes saben que el positivismo nació especialmente después de la Ilustración, básicamente enraizados en las ciencias exactas. Y entonces esa objetividad que demandan las ciencias exactas, los positivistas han querido traspasar esas cualidades a las ciencias sociales. Entonces se pueden encontrar positivismo en la sociología y positivismo en la historia. Y justamente lo que muestra Justo González en este capítulo del librito es el problema que significa eso a la hora de pretender hacer una historia de la Iglesia objetiva, ¿no? Los valores del positivismo eran básicamente dos: la objetividad y la universalidad, ¿no? Y son dos características que no se lo podemos pedir a la historia. Bueno, algunos lo pretenden, pero desde nuestro punto de vista, eso no es posible. No porque uno niegue la posibilidad de hacerlo, sino porque, como bien define en el video que vieron en la actividad 2, eh, el historiador inglés Jenkins, que la historia son discursos cambiantes, eh, hechos por historiadores de la actualidad, que distribuyen significados, ¿no? Y eso tiene que ver de acuerdo a la postura del historiador. Por eso en la historia de la Iglesia, en la historia general, pero de la Iglesia también, una cosa interesante que dice Justo González es que el historiador de la Iglesia, o sea, nosotros ahora en esta materia, no somos solamente historiadores, sino también teólogos, porque a la hora de definir la historia de la Iglesia, se va definiendo también lo que se pensaba en cada etapa. Y ese pensamiento va construyendo la historia. Y como no hay un solo pensamiento, sino hay puja de pensamientos en las distintas etapas de la historia, no hay una sola historia tampoco, ¿no? Y al no haber una objetividad en la historia, tampoco se puede replicar como universal, ¿no? Esa pretensión de universalidad viene del racionalismo de Descartes, por ejemplo, ¿no? Que a través de su concepto de razón pura, decía que si todos los seres humanos impiden las interferencias en su forma de razonar, todos estarían razonando de la misma manera. Y entonces se darían casi las mismas respuestas a los mismos problemas. Y sabemos que no es así. El ser humano está condicionado por distintas variables que van afectando, modificando su forma de interpretar el contexto. Y eso va armando el discurso de cómo relata su propia historia. Sí, María Luz. Que es muy interesante todo esto. Eh, con respecto a de que no puede ser una ciencia, porque la ciencia se define por el método científico. Y el método científico lo primero que hace es definir el objeto o el hecho, el evento a estudiar, delimitarlo, medirlo. Se usan las mediciones, va de acá a acá. Y, y contiene esto y esto. Y la historia es imposible, porque es como querer delimitar el tiempo. Es imposible delimitar todo el tiempo y todo el espacio. Y, y los métodos que son mediciones en la ciencia y comprobaciones y experimentaciones, a ver cuál es el resultado, a partir de una hipótesis. ¿Qué podemos medir acá?
porque decimos, sí, fue el hecho fue este, pero así me lo cuenta este historiador, así me lo cuenta este otro, porque pasa por la vivencia de los que lo relatan. Recuerda mucho a lo que aprendimos con la lectura de la introducción al Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Había hechos que parecía que son hechos históricos, pero ¿por qué la Biblia nos sirve para estudiar historia? Porque hay muchos relatos de esos hechos. Eh, Hay distintas visiones y en distintos momentos. La relectura del Antiguo Testamento que hacen algunos del Nuevo Testamento, ya nos, relecturas diferentes ya sirven para ver eso. Eh, Me acuerdo que más te iba a decir. Sí, en relación al Antiguo Testamento, directamente no había pretensión de hacer historia. No. Esa es un poco la diferencia con otros historiadores que sí pretenden que su historia es una historia objetiva. El Antiguo Testamento, es decir, justamente los intérpretes posteriores intentaron ver algunas partes como historia, pero en ningún momento los escritores de distintos momentos del Antiguo Testamento pensaban hacer historia. Esa es un poco la diferencia Claro. con aquellos que escriben para dejar fijado las memorias del pasado, ¿no? No hacían historia, pero en realidad en esos relatos, en cada familia, en cada casa, había una cierta forma también de hacer una historia, que era construir la identidad del pueblo. Sí. No era universal, era una identidad, era algo que los definía como pueblo y estaba basado en esos relatos históricos. Este, y después, claro, después sí, en el Nuevo Testamento se trata de dejar, para los que no vivieron esos hechos, dejar una constancia de cómo pasaron. Y bueno. Claro, sí, sí. Una de las cosas que dice Tito González en la introducción a su libro, que la historia no es algo ya hecho, ¿no? Y me parece una afirmación importante para tener en cuenta, como que hay una construcción ya hecha y lo que se puede hacer solamente es ir agregándole ladrillos. Y esa es una forma errónea de entender la historia. Hay que entrar con una mirada justamente crítica, ¿no? La historia se construye y es una construcción que es colectiva, pero al mismo tiempo está relacionada con, como decíamos, eh, recordando la definición de Jenkins, el historiador inglés, por historiadores actuales que tienen su propia ubicación en el mundo, su propia ideología, su propia manera de ver. Un ejemplo, hay muchos ejemplos de esto. Uno de ellos es la historia argentina, ¿no? La historia argentina, hasta en la década del 40 más o menos, era una historia grabada en mármol, objetiva, escrita por Mitre, y no había forma de que eso fuera puesto en duda, ¿no? Así es la historia argentina. A partir de la década del 50, 60, empezó a haber estudios revisionistas que empezaron a descubrir que, bueno, sí, es una historia de Argentina mirada desde el liberalismo de la década de los 80, del siglo XIX, donde quedan afuera muchos aspectos y una interpretación desde el poder, ¿no? Pero hay otra historia.
un reverso. Y eso es lo que hizo el revisionismo, tratando de ver los que aparecen como villanos, que no son tan villanos, los que aparecen como héroes, no son tan héroes, y eso entonces le da a la lectura de la historia una necesidad de visión crítica, ¿no? La postura del que hace historia, del que interpreta la historia, siempre necesariamente tiene que ser explicitada, ¿no? Y decir desde dónde está interpretando esa historia, ¿no? Porque pasa con la historia de la Iglesia, si uno va a las páginas de un historiador católico, la época de la Reforma va a ser mirada desde un punto de vista, si va un historiador protestante, la va a contar de otra manera. Aún hoy mismo, la historia, digamos, oficial de la Iglesia tiene una visión muy particular de lo que se llaman herejes, ¿no? Los que se desviaban de la sana doctrina. Y si ahora podemos, lástima que no hay, sería lindo una materia para estudiar a los herejes de la historia de la Iglesia. Y nos vamos a dar cuenta que muchos de los que se llaman herejes han aportado muchísimo a la interpretación del Evangelio desde otro lugar, ¿no? Desde otro margen. Y que por algún motivo de poder se los acalló, ¿no? El mismo Lutero fue considerado hereje, pero más allá, la disputa famosa sobre el pecado original entre Agustín y Pelagio, la historia catapultó como héroe a Agustín, como palabra oficial, y a Pelagio lo puso en el sótano de los temibles herejes. Y si uno mira con detenimiento el pensamiento de Wesley, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que de repente tiene mucho más de Pelagio que de Agustín. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo a veces la visión del pasado desde la interpretación eclesiástica también es muy sesgada, ¿no? Y cómo se va construyendo. Es interesante cómo Justo González habla en el capítulo que les di de a quién pertenece la historia de la Iglesia, como explica que en distintos momentos se necesita apropiarse del pasado y decir, bueno, ese pasado lo interpreto yo para mí, ¿no? Entonces, él dice que, bueno, los primeros cristianos, que eran judíos, interpretan el Antiguo Testamento como para ellos, ¿no? Entonces eso significa que aquellos que no son judíos no podrían ser cristianos. Entonces hay un reclamo de los cristianos no judíos, que representó, digamos, Pedro, decir, bueno, pero nosotros reclamamos también aquella historia del Antiguo Testamento y podemos entrar también nosotros, ¿no? Entonces, en esa puja se construye una historia y se mira el pasado desde una posición determinada en cuanto a una posición o social o tradición o ideológica, como en el caso de, bueno, o étnica, en el caso de que solamente para los judíos, entonces miro el pasado desde esa perspectiva, ¿no? Lo mismo es muy interesante lo que marca González en cuanto a Justino. Ustedes saben que Justino fue padre de la Iglesia, de los llamados apologistas, de defensa del cristianismo. Y una de las cosas sobre las cuales él defiende es que el pasado griego, el pensamiento griego, la filosofía griega, algunos decían, bueno, ¿qué tiene que ver con
nuestra realidad hoy presente, ¿no? Del siglo II. Y algunos decían, bueno, no tiene nada que ver, porque nosotros nos remitimos a la tradición hebrea. Y Justino hace como una síntesis y defiende esa tradición griega y la filosofía griega como parte del pensamiento cristiano. No digo que esté bien o que esté mal, eso es otra cosa, es digno de hacer un análisis, pero ahí él arma y construye una historia interpretando el pasado de la filosofía griega y poniéndolo dentro de una visión cristiana. Es muy interesante lo que hace con el concepto de logos que aparece en Juan, ¿no? Toda una reinterpretación platónica de lo que él interpreta como que Juan se está refiriendo al logos universal, por lo tanto entran ahí todos los seres humanos y no solamente aquellos que estaban con una tradición hebrea. Y así, muy interesante la forma que está planteando González de cómo en distintas etapas de la historia de la Iglesia se va revisando el pasado, pero de acuerdo a las disputas que surgen, algunos se quieren apropiar de como herencia lo que sucedió en el pasado y otros tratan de mostrar que están equivocados. Entonces allí, en esa compulsa, se construye un sentido. Y entonces la historia, que ya a esta altura tendríamos que hablar de historias, porque no hay una sola, termina siendo una legitimación, la interpretación de esa historia, una legitimación del lugar desde donde la está mirando el que la relata, ¿no? Por ejemplo, Eusebio es el primer historiador eclesiástico, Eusebio de Cesarea. Y él está interesado en justificar el cristianismo dentro del Imperio Romano, que había otras tendencias que decía, no, Roma necesita seguir siendo pagana, porque tiene sus dioses. Y la razón de la caída de Roma es porque se fue alejando de esos dioses y se vendió al cristianismo. Y Eusebio escribe la historia eclesiástica con un fin, que es en definitiva ideológico, defender su postura, que es decir, no, en realidad, desde el principio de los tiempos esto estaba predeterminado y la fusión entre el Imperio Romano y el cristianismo augura que el cristianismo va a poder ser también imperial, ¿no? Y entonces elabora toda su historia desde esa perspectiva. Y así podemos ver distintos momentos de la historia de la Iglesia que se van construyendo de acuerdo a los intereses en pugna en esa etapa, ¿no? Por eso cuando nosotros miramos el pasado, tenemos que ser muy conscientes de esas pugnas y qué se cuenta, cómo se cuenta y por qué, ¿no? También allí Justo González habla de los historiadores de la Reforma, ¿no? Que hicieron lo que se conoce como las centurias, que fue pedida por Lutero, tratando de hacer una revisión de todo el pasado eclesiástico, y entonces se arman lo que se conoce como volúmenes inmensos de la historia de la Iglesia desde la perspectiva luterana, protestante. Y como reacción aparece la visión católica a través de los anales, que se escriben un poco después, todo a fines del siglo XVI, ¿no? En 1500
1580, 1560. Ahí hay dos cuerpos enormes, dos cuerpos documentales, históricos enormes, que cuentan la historia del pasado, uno desde la mirada protestante y el otro desde la mirada católica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa frente a todo esto? Negamos que la historia puede ser objetiva. No existe la objetividad, como decíamos, porque no es una ciencia exacta. Lo que decía María Luz es discutible en algunos círculos, decir que no es una ciencia. Algunos la reivindican a la historia como una ciencia, pero haciendo hincapié en que no es una ciencia exacta. Pasa que la definición de ciencia también ha sido dada por los positivistas. Entonces, para hacer ciencia reúne una cierta cantidad de requisitos que tiene que poder ser objetiva, que tiene que ser predecible, que se puede repetir, ¿no? Ciencia casi química, biológica. Pero es discutible hoy en día si la sociología o la historia no puede ser considerada una ciencia. Sí, pero no una ciencia exacta. O la otra pregunta es si vale la pena ponerse a discutir y darle el estatus de ciencia o no. En definitiva, los que están muy interesados en que algo sea una ciencia, una disciplina sea ciencia o no, son realmente los positivistas que tienen un poco el monopolio de la universalidad de las ciencias. Ahora, frente a esto, que nos damos cuenta que hemos perdido la inocencia en cuanto a la búsqueda de objetividad. Tal vez, y esto es importante que lo tengamos presente, nos queda la incertidumbre, ¿no? Como dice uno de los videos. Y tal vez junto con la incertidumbre puede venir cierta angustia, ¿no? Entonces, y yo creo que con eso nos tenemos que enfrentar y mover, ¿no? Y tener las herramientas necesarias como para que no por miedo a la angustia y a la incertidumbre caigamos en la aceptación de supuestas historias objetivas. No sé si me explico. La necesidad de bancarnos la incertidumbre en la historia y movernos dentro de esa ambigüedad, ¿no? Que son relatos, en definitiva son relatos humanos, que parten de los intereses particulares de quienes lo relatan. Y cuando hablamos de intereses no estamos simplemente hablando de cosas malas o intereses económicos, sino desde la postura ideológica o de la visión del mundo que tiene aquel que ve y relata ciertos hechos, ¿no? Que además, bueno, vale decir que los positivistas consideraban la partícula, así como el átomo era en su momento la partícula más chica de la materia, los positivistas en la historia veían el hecho histórico como la partícula más chica de la ciencia histórica. Y que entonces contar la historia era poder concatenar los hechos. Y hoy en día sabemos que eso, al no poder ser objetivo, la mirada sobre un hecho, porque un mismo hecho puede ser interpretado de distintas maneras, la forma de concatenar los hechos tampoco. Por lo tanto, la historia debe ser vista no como pequeños hechos concatenados, sino como grandes procesos. Por eso, un historiador alemán importante de la escuela de los anales, la mitad del siglo XX, habla de distintos niveles de
una especie de velocidad en la historia, que hay 3 niveles, ¿no? Los procesos cortos, los medianos y los de larga duración. Y hay que mirarlos desde ese punto de vista. Entonces se habla de los procesos cortos como aquellos que son los llevados a cabo por lo político, por ejemplo. Uno puede analizar ciclos determinados. Los de mediana duración serían los económicos. Y los de larga duración son los que tienen que ver con las mentalidades y las bases civilizatorias, que eso tiene una necesariamente una herramienta que ubique la larga duración, porque si no podemos estar interpretando aspectos de un proceso que es mucho mayor. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué hacemos con la incertidumbre entonces? Al perder la inocencia en cuanto a la objetividad en la historia. ¿Qué les parece? Pensaba en la canción del Grupo Dividido, ¿no? Que dice, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad, ¿no? Sí. ¿Qué recorte nosotros vamos a hacer? Viendo, bueno, una mirada eurocentrista, latinoamericana, más allá de que obviamente no es una ciencia exacta, ¿no? Desde dónde nosotros nos vamos a posicionar para leer la historia, para enfrentar también, obviamente no es una obra acabada en sí misma, y la historia se basa obviamente en hacer preguntas sobre preguntas, ¿no? Y yo creo, bueno, en la pluralidad de cada uno de nosotros, todos tenemos, somos lo que somos por algo, ¿no? O sea, tiempo, espacio, presión social, educación, contexto, congregación, denominación, etcétera, etcétera. Dentro de todo ese marco, cada uno tiene también un marquito de cómo va haciendo teología. Y está muy bueno esta introducción y aclaración que hace el profesor en el sentido de qué perspectiva nosotros nos vamos a alinear para hacer teología también. Obviamente el corte del seminario se deja ver, ¿no?, que tiene un corte latinoamericano, ¿no? De mi punto de vista, al igual que la historia secular, es muy bien visto visualizarlo de esa perspectiva, ¿no? Desde la otra historia, de la historia por ahí, yo creo que nos falta mucho también hacer revisionismo, ¿no?, en cuanto a lo que es historia de la Iglesia. Y nosotros hemos recibido y hemos adoptado la historia más bien eurocentrista en cuanto a lo que es historia de la Iglesia, y no hay mucho revisionismo a nivel nuestro latinoamericano. Obviamente hay muy buenos autores, hay muchas perspectivas interesantes, ¿no? Y yo creo que ahí vamos cuajando cada uno conforme también a nuestra formación y a nuestro cuadradito, ¿no? Si se entiende lo que quiero decir. Pero sí. ¿Qué recorte, ¿no?, interesante podríamos nosotros llegar a hacer para poder llevar un hilo conductivo en cuanto a los hechos y los sucesos de la historia, ¿no? Claro. Y la sospecha es una de las herramientas importantes, casi indispensable para el estudio de la historia. Siempre. Y la primera pregunta es: ¿quién me cuenta? ¿En qué situación me cuenta? ¿Qué estaba pretendiendo cuando relató esta historia? ¿No? Ahí uno puede entender. Yo recuerdo siempre mi profesor de historia en ICEDET, que nos hacía, era poco fastidioso eso, pero a la larga uno le saca el jugo, ¿no? Cuando uno tenía que presentar, nos daba una lectura, pero antes de explicar lo que decía el autor, nos hacía investigar quién era, de dónde era, cuál era su ideología, y después de ahí analizar lo que decía, ¿no? Y eso es fundamental. Ejemplo muy concreto es con Wesley. Y algo que está fosilizado casi en la historia del metodismo, la fecha 24 de mayo de 1792.
38. ¿No? ¿Por qué? Y bueno, porque ahí tiene la experiencia íntima del corazón ardiente. Y así se estableció esa fecha que nadie hoy la pone en duda, y está toda la historia, las misceláneas metodistas, pensada en el 24 de mayo. Pero cuando uno estudia, y desde América Latina, y ve los diarios de Wesley, las cosas que repite, ¿cuántas veces cuenta esa experiencia de corazón ardiente? 2 veces. ¿Y cuántas veces cuenta cómo impactó en él la primera vez que predicó al aire libre en una puerta de las minas a 3.000 mineros, pobres, que jamás habían escuchado el Evangelio, y que le cambió la vida? Y entonces, uno, desde América Latina, desde la pregunta, ¿no?, haciendo historia desde los márgenes, ¿no?, que es un poco también la idea, no desde el centro, sino desde los márgenes. En definitiva, América Latina está en la periferia del centro de los poder. En un artículo yo dije, bueno, en realidad tendríamos que poner por lo menos 2 fechas de nacimiento del metodismo. ¿Por qué no le prestamos más atención al 2 de abril de 1739, que fue esa experiencia histórica, no subjetiva, en la intimidad de la subjetividad de Wesley, sino en los caminos embarrados de la historia, en donde se encontró con una proporción inmensa de la población inglesa que él, como clérigo anglicano, metido dentro de los templos anglicanos que no dejaban entrar a la chusma, no había visto nunca, y gracias a la invitación que le hizo su amigo Whitefield, fue, a pesar suyo, diciéndose a sí mismo, me decidí ser más vil y romper con las cosas que estaban establecidas en la iglesia anglicana, que era que no podía predicar en el aire libre los clérigos anglicanos porque lo tenían prohibido, tenían su propia parroquia, y fui, y ahí me cambió la vida. Y entonces, ¿por qué pasa esto? Y porque el 24 de mayo fue rescatado por una visión de la historia más, digamos, evangelical, interesada en lo subjetivo y en la experiencia íntima de las personas. Y un evangelio que no le importa tanto lo histórico, sino importa más el espíritu individual, el alma, apartado de lo demás, ¿no? Y entonces, mirándolo desde ese punto de vista, claro, el 24 de mayo adquiere un significado importante, y es el comienzo del metodismo. Pero, desde una visión de un evangelio abierto a lo histórico y social, vemos el 2 de abril de 1739 y decimos, bueno, Wesley se refiere muchísimas más veces en su diario a esa experiencia que a la del corazón ardiente. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió poner como fecha indicativa del comienzo del metodismo el 24 de mayo? Bueno, aquellos que estaban pensando en que la subjetividad de un evangelio espiritualista era más importante que cualquier otra cosa. Y entonces ahí lo ubicó. Desde América Latina lo vemos de otra manera. O sea, es un ejemplo de cómo puede no desvirtuarse, porque no es desvirtuarse, no hay una sola forma correcta de ver el pasado, pero sí cómo desde la situación en la que uno está nos condiciona o nos abre los ojos a ver ciertos aspectos que desde otro lado no se ven, ¿no? En ese sentido, yo creo que con esas expectativas o advertencias o herramientas, nos tenemos que enfrentar a lo que yo decía y animarnos a enfrentarnos a la incertidumbre,
que en realidad no es una incertidumbre absoluta, sino son visiones provisorias, o visiones que hacemos desde distintos lugares, por las cuales tenemos que ser conscientes desde dónde lo hacemos, ¿no? Un poco lo que decía también Sergio. Sí, Alberto. No, que en base a lo que estabas contando, Wesley, pensaba que, claro, una de las experiencias es desde lo personal e incluso por ahí hasta desde lo sobrenatural, porque es una experiencia íntima, y algo que claramente por ahí, para quien cuenta la historia, tendría, sobre todo por la época, como un tinte más romántico, que lo otro que era algo prohibido, que era justamente lo que no querían en esa época, que era ir con los pobres, ir afuera de un templo, ir, o sea, no tenía un atractivo para ese momento contar eso como un hecho concreto de conversión o personal inclusive. Y por otro lado, lo que decías con respecto al tema de los autores, de ver quién es el autor, un poco es como también tratamos de leer o tratar de entender e interpretar la palabra de Dios, tratando de poner en contexto, ver quién era el autor, obviamente con cierta información también de otra persona que tiene otra visión muchas veces, pero bueno, creo que es un poco lo que, y ahí la teología y la historia claramente van de la mano, ¿no? Tal cual. Sí. A ver qué piensan los demás. Creo que Sí. eso es interesante. Lo de la herramienta de la sospecha siempre presente, preguntarnos quién cuenta, en qué situación, cuál era su propósito, y también puede servir, claro que lleva mucho tiempo, pero ver cómo cuentan otros lo mismo y con esas mismas preguntas. Claro, llevaría un montón de tiempo, pero quizás sea una de las maneras de esclarecer algunos hechos. También Claro. la historia se nutre mucho de la sociología, del arte. Es increíble cómo el arte, cuando uno estudia las obras pictóricas de las catedrales, cómo ahí están también los conceptos ahí están las ideas de esa época, las jerarquizaciones que hacían, Claro. hasta los colores que usaban, del rojo, del dorado, como en el video ese tú mostrabas que eso también era historia, una jarra o algo que había ahí en ese laboratorio. Sí. Creo que el laboratorio de historia sería algo así, como usar todas esas herramientas de preguntas, de comparar distintas versiones de los mismos hechos, de ayudarnos con la sociología, con la antropología, con el arte, para poder, no sé, sacar alguna conclusión. Con la economía. Con la economía, Son exacto. todas ciencias auxiliares de la historia que recientemente, digamos en los últimos 40 años, se están usando, ¿no? Y revoluciona la visión de la historia, ¿no? Ahora, como vos decís, claro, es muy difícil hacer de esta manera, porque, claro, demanda mucho más tiempo, al tener una visión crítica de lo ya armado, porque hay que primero desarmarlo para poder volver a armar desde otra perspectiva, ¿no? Claro, esa es la investigación histórica. Claro, claro. Entonces, nosotros como estudiantes, digamos, de lo ya dado, lo que tenemos que hacer es por lo menos entrar con una lente crítica, con sospecha, a lo que nos viene, como para poder ponerlo en su lugar, en la medida en que tiene, y no tomarlo como lo único, ¿no? Ejercicio. ¿Puedo compartirlo? Sí, Cuando decían, Alberto comentaba que era del periodo romántico, me hizo un poco de ruido. Y fui a ver las fechas.
Pero después digo, no, claro, no es que fue cuando se doxolizó, se estructuró, cuando lo analizaron posteriormente sí que era romanticismo. Y Sí, ahí fue claro. que... sí, sí. Claro, Entonces bueno, me hizo pensar, la historia claro, oficial del metodismo se cristalizó en la época del romanticismo. claro. Inglés y Sí, medio tardío. de la alta sociedad también. Yo me Entonces, quedé pensando lo mismo. claro. Y Era, también no era sería, romanticismo ahí, ¿cómo era? En por ahí esos años. No en los años de Wesley, sino cuando hicieron la historia y aparecieron los claro, biógrafos de Wesley. Es muy interesante ver las biografías de Wesley, como muchas difieren por Floridas. claro, como difieren por distintas posturas teológicas, que se enfatiza algunas cosas y otras no. Mm. Como el caso de Lutero con Agustín también, ¿no? El tema de famoso, si Agustín habla tiene como fuente a Pablo, ¿no es cierto? Tanto Pablo como Agustín, en relación al tema de la sola fe, no son absolutos fideístas, digamos, es decir, sola fe, sino se tiene en cuenta también, Agustín habla de obras de amor, digamos, ¿no? Como habla Wesley también. No las obras de mérito de la Iglesia Católica en la Edad Media, que es otra cosa. Pero Lutero, cuando está en plena lucha con el tema de la gracia y sola gracia, para oponerse a la Iglesia Católica, que habla de las obras, mira a Agustín, se abastece de Agustín, Lutero era agustiniano, era un monje agustino, pero ve solamente las partes en que Agustín habla de la gracia y no donde habla de las obras, porque a él le interesaba eso, ¿no? Y hay otro católico que mira a Agustín y ve la parte en que habla de las obras. Entonces tenemos a dos Agustines, interpretados de diferentes maneras, de acuerdo al momento histórico en que cada uno estaba dando su lucha, Lutero por un lado y el catolicismo por otro. Así es la cosa. Entonces, eso, no como historiadores, algún día alguno estará haciendo investigación histórica y lo tendrá que tener como herramienta fundamental, pero nosotros como mínimo, como estudiantes de la historia, esas cosas las tenemos que tener muy claras para evitar la tentación que tuvieron los positivistas de decir hay una sola historia, es la que está contada, ya está hecha, y solamente tiene que pasar el tiempo para que le pongamos un ladrillito más, ¿no? ¿Alguien más quiere agregar algo en relación a esta dinámica? También pensaba que la historia, además así de la historia de la Iglesia en general, es la historia de la Iglesia también particular, ¿no? Como también atraviesa tener en cuenta esto de la sospecha de dónde viene esta Iglesia en la que estemos, en la comunidad en donde estemos, y cómo eso también atraviesa también a la historia de la Iglesia y influye, digamos, ¿no? En cómo uno se maneja ahí. ¿Vos decís la historia de la iglesia local? Exacto, propia, digamos. Además de la nacional, también la propia, o sea, cómo esto nos abre, digamos, en estas pequeñas, grandes cosas también, ¿no? Claro, claro. Sí, desde el punto de vista de lo local para ir a lo casi mínimo, es interesante porque uno puede hablar con varios miembros de la iglesia para que le relate su historia y van a encontrar diferencias. Alguno va a dividir la historia en relación a los pastores que estuvieron. Eso es muy común cuando uno mira la historia de una iglesia local, decir la época del pastor fulano, la época del pastor. Entonces, periodiza. La tarea de la historia también es
tener un concepto claro de periodización, porque la forma en que uno periodiza el objeto de estudio que está estudiando, ya en sí mismo le está dando importancia a ciertos procesos y a otros, y dónde está ese corte, ¿no? La periodización es separar en periodos lo que uno está estudiando. La historia de la iglesia local también. Uno puede encontrar pastores como hito que marca la diferencia, otros pueden decir, no, podemos hacer la historia de nuestra iglesia local en relación a las distintas actividades sociales que se realizaron a través del tiempo. Otros pueden decir, podemos hacer la historia de la iglesia local en relación a los cantos que se fueron cantando en distintos momentos, el tipo de liturgia que se fue haciendo en distintos momentos de nuestra historia como iglesia local, ¿no? Entonces, de acuerdo al criterio que se use para hacer esa periodización, le va a dar el enfoque a la historia que cuenta, ¿no? Y algunas cosas que sucedieron que causaron división en la iglesia local, algunos la van a interpretar como negativas y otros lo van a interpretar como positivas, que dio la posibilidad a generar nuevas comunidades o a generar un respiro y a ver la tarea de esa iglesia desde otro lado, ¿no? Entonces, hasta en esas cosas, el tema de los lentes que tenemos que tener de sospecha, de preguntas, de ubicación, desde donde se realiza el relato histórico, qué periodos se usan para analizar, es fundamental para poder entender el resultado final. Obviamente nosotros en esta materia lo que vamos a hacer es acercarnos a distintos periodos que fueron elegidos por mí. Otro podría armar la historia de la iglesia en 8 clases, que ya es un desafío, con otro criterio, ¿no? Yo usé un criterio que más o menos es el más común, digamos. Podría haberlo hecho de otra manera, que es más difícil. Entonces, como primer paso, usé el criterio más bien tradicional de la etapa de la antigüedad, la etapa de la baja y alta edad media, de los inicios de las corrientes reformistas, que no empiezan con la reforma, sino mucho antes, y así, ¿no? La parte ya moderna es menos tradicional, porque ahí tiene que haber más opciones de hacia dónde se bifurca la historia, y no podemos tomarla toda. Por eso la universalidad en la historia es imposible. Siempre hay una decisión, digamos, desde la óptica del que estudia, una decisión que necesariamente debe ser explícita, porque si no es implícita y por lo tanto es una forma de ocultar lo no dicho, ¿no? Por ejemplo, en el momento que se produce la reforma, nosotros seguimos por el lado protestante de la historia, pero la historia de la iglesia sigue por otra rama, que no la vamos a ver, porque sería interminable. En el año 1000, la iglesia se divide en iglesia oriental y occidental. Nosotros más nos enfocamos en la historia de la iglesia occidental, pero la iglesia oriental tiene una riqueza impresionante de sentido, de teológico, que comúnmente en las materias de historia de los seminarios no se ve demasiado, salvo que se haga una profundización
optativa específica sobre algún aspecto de la Iglesia Oriental. Cuando llega el momento después de la Reforma, a veces por no mirar la historia en forma sincrónica, que es otra de las cosas que hay que aprender a mirar, ¿no? La diacronía de la historia, pero si nos quedamos solamente con lo diacrónico, a través del tiempo, corremos el riesgo de tener una idea de una historia lineal, ¿no? Una historia lineal. Pero necesariamente tenemos que aplicar la otra mirada, que es la sincrónica, que en un mismo momento están pasando distintas cosas en distintos lugares de la Iglesia, y claro, cuando nos quedamos solamente con lo diacrónico, como enseñaron en la primaria, en la secundaria, es difícil comprender que en el momento que se está desarrollando la Reforma protestante, Colón está descubriendo América. Por lo general lo vemos como una cosa posterior, porque en los libros de historia aparece después, ¿no? Pero una mirada sincrónica nos permite ver eso. Entonces, permite hacer vinculaciones que en otro momento, o con la mirada solamente lineal, es imposible verla. El tema de la linealidad en la historia también es un problema que nos viene heredado del positivismo, ¿no? La idea de que la historia tiene como un movimiento propio, lineal y en ascenso, o sea, que va hacia se dirige hacia un final, y que las cosas van mejorando. Esa es una mirada positivista, lamentablemente ya nadie puede asegurar eso. Y un historiador inglés decía, con muy buen tino didáctico, que algunos piensan que la historia se mueve en términos de ajedrez, se mueve como la dama, ¿no? Sí, linealmente, de un lado a otro. Pero en realidad, la historia se mueve como el caballo en el ajedrez. Si va uno adelante y dos al costado, de repente dos atrás y uno al costado, y así. O sea, como para aderezar un poco más el sentido de incertidumbre, de provisoriedad. No hay una linealidad y tampoco hay un horizonte hacia donde va la historia. Eso nos puede dar más angustia también, porque es lindo pensar que uno está metido en una línea y que tarde o temprano todo lo que hace va sumando para que vaya dirigiéndose todas las actividades sumándose a un final común. Y no siempre es así. Y lo vemos porque al ingresar las variables, como decía María Luz, las variables de la sociología, las variables de la economía, nos damos cuenta que la construcción, ya no del relato histórico, sino la construcción de la historia misma de los pueblos, no tiene un sentido. Tampoco es circular. No siempre avanza. Se van retrocediendo, avanzando, y el que estudia ese pasado necesariamente tiene que tener en cuenta esos movimientos que fueron quedando de alguna manera incrustados en los relatos del pasado. ¿Algo de eso quedó en la lucha de derechos humanos o Sí. en la práctica de la jurisprudencia, una expectativa de progreso, pero que en la práctica tampoco se da? Digamos, Claro. sí se piensa que no puede elaborarse una ley que vaya para atrás, Claro, eso sí, pero se ha hecho. claro, claro, claro. Sí, es muy tentador la idea de progreso, que nuestros hermanos metodistas del principio del siglo lo tenían muy metido, porque es
el discurso del liberalismo del siglo XIX, ¿no? La idea de progreso, como que la humanidad iba necesariamente a un progreso. Después de la Segunda Guerra Mundial nos damos cuenta que esa forma de mirar la actividad histórica no es correcta, y que nos movemos más como el caballo en el ajedrez, ¿no? Y en algo, como dice Raúl, ¿no? Algo tan palpable como el tema de los derechos humanos, algunos quisieron darle como esa mirada de progreso, ¿no? Empezaron los derechos individuales, los derechos civiles, los derechos de los pueblos, y bueno, y no siempre es así, aunque las leyes lo marquen, en la práctica es más difícil. Bueno, no sé si hay algo que quieran remarcar, porque nos estamos ya llegando al tiempo. Yo les recomiendo a los que no lo hicieron que puedan no atrasarse, que traten de hacer el trabajo, las dos actividades, porque bueno, les va a venir bien, primero para poder mirar lo que viene después con algún recurso más. Pero además por el tema de no quedarse rezagado, y que después le va a contar negativamente en la nota final. Miren que ahora estamos cursando 2 materias. Después va a haber 3 en paralelo. A medida que vamos avanzando en la carrera, va a haber más materias. Entonces, acá me salgo de la historia y me pongo como el maestro Ciruela, pero traten de organizar su tiempo como para poder llevar adelante las lecturas de cada materia. Porque lo que más deseo es que todos los que empezaron primero puedan llegar a cuarto y exponer ahí el diploma. Y que nadie más se caiga. Varios cayeron en el camino ya por distintos motivos, pero bueno, tratemos de mantenernos, y eso necesariamente, y más cuando es digital, cuando es virtual, y no es que alguien tiene que hacer un viaje, ir y abrir la puerta de un aula y entrar, es más factible perder la organización del día, ¿no? Entonces, bueno, esto lo digo como maestro Ciruela, deseando que a todos nos vaya bien en la carrera. ¿Alguna cosa que quieran aportar sobre la temática de esta clase? Yo pensaba, recién este fin de semana fue un fin de semana muy particular, estuve de misión en el Chaco, y pensaba cómo la mirada occidental de las cosas, ¿no? Cómo la tenemos impregnada. Yo no me acuerdo, en algún lugar, cuando era más joven, un poquito, leí que la mejor manera de ver la vida y la historia era desde la mirada de un niño. Y este fin de semana me pasó eso, o sea, estando con algunos pueblos originarios allá en el Chaco, en vez de mirarlo con la mirada de vagos y entenados y esto y el otro que la historia occidental nos cuenta, lo miré como lo que realmente eran, seres humanos. O sea, me comuniqué a través del corazón. De hecho, tuve como estábamos en un momento reunidos con una comunidad, y la verdad que me sentí como conmocionado, ¿no? O sea, y esa, la historia puede ser una conversión, sí. No sé si como vos lo decís, Raúl, pero sí. Un avivamiento, te diría, hacia un tema que me preocupó hace un tiempito, y bueno, y ahora estoy trabajando en eso. Pero digo,
qué distinta, ¿no? Que es la historia que me contaron, que me hablaron o estigmatizaron a ciertas tribus, y lo que está pasando ahora también. O sea, los recursos distorsionantes de lo que es, por ejemplo, la historia Wichi o la historia Quom, para un fin económico, como vos decías, Daniel, que es quedarse con sus tierras. Digamos, es una cosa, no quiero ser autorreferencial, discúlpeme, pero justo me pasó eso y vengo elaborándolo, en fin, porque ahora me puse las pilas, digamos, ¿no? Dije, wow, este tema no era lo que uno piensa, inclusive desde la gran orbe. Ese es otro tema, desde dónde estamos mirando, desde dónde estamos plantados. O sea, estar no sé, en mi departamento con aire acondicionado, no es lo mismo que estar en una casa sin ventanas, ¿ok? Solamente con el hueco. No es lo mismo que estar mismo ahí en Castelli o en Impenetrable a las 3 de la tarde o a las 8 de la noche. O sea, por eso digo que hay que tener la mirada de un niño, ¿no? Tener ese asombro, ¿no? Y esas ganas de que no, digamos que no, pensar no todo está perdido, o sea, que no te invada un pesimismo, sino que buscarle la pata a la sota, como se dice en la juerga del juego. No sé, quería compartir eso porque la verdad... No, está muy bien, porque en ese ejemplo se resumen muchas cosas de las que estuvimos diciendo, ¿no? La historia siempre se ha escrito, Argentina se ha escrito desde el centro hacia la periferia, no desde los márgenes. Se ha escrito desde el poder y se ha escrito para argumentar y fortalecer la superioridad de algunos sobre otros. Y como vos decís también, si yo necesito despojar a una población de sus tierras, tengo que primero pintarlos como no humanos, ¿no? Entonces, sobre eso puedo después avanzar. Bueno, así se ha escrito muchas veces la historia, acá y en otros lugares también, ¿no? Es un buen ejemplo. Buen ejemplo. La experiencia de inmersión en el Chaco, yo no puedo decir que estuve inmerso porque fui poco, pero las pocas veces que fui realmente son momentos importantísimos en la vida, que te hace replantear un montón de cosas, hasta tenés internalizado el etnocentrismo más allá de lo que uno piensa, ¿no? Entonces todo se mira desde ahí. Uno mismo que trata de ser crítico, en el momento te das cuenta que no lo está haciendo, ¿no? Que hay que hacer todo como una especie de reaprendizaje de un montón de cosas. Pero buen ejemplo ese, Alejandro. Bueno, Sí, todo a mí me quiero resonó un poquito. Quiero reivindicarlo a Raúl, perdón, porque si no va a quedar como que... No, ahora te entiendo muchas cosas las que vos a veces pones, y te agradezco. Por ahí, bueno, yo viví unas cosas así, por ejemplo, cuando los primeros viajes acá fue construir una escuela y que a la mañana, el otro día nos dicen, ¿por qué no ayuda a la comunidad, en la comunidad mapuche, ¿no? Y porque ustedes están perforando la tierra sin pedirle permiso, digamos. Y esos valores de respeto a la tierra, a los abuelos, a los niños, me rompieron la cabeza y me tuve que convertir. Por ahí lo viví. Y, y bueno, me pregunto, ¿por qué no se cuenta la historia? ¿Por qué no contaron la historia a los mineros de Wesley o los Wichí? Habría que ponerlos más en los títulos, darle voz, darle micrófono, que hablen ellos. Y eso sería una forma de darle vuelta a la historia. Claro. Una pequeña reivindicación, porque eso, la historia de los Vocabulario. junto con su vocabulario. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, me lo traje de ayer. Claro. Sí, allá se está haciendo todo un trabajo de que Es impresionante. O sea, poder no empezar a contar su historia desde su perspectiva, ¿no? hay, digamos, a través de la JUM, que es donde estamos trabajando, se interactúa mucho y se trata de no imponer,
O sea, la idea es no imponer, sino que mostrar distintas cosas. Si hay el área del agua, es un área muy importante que hemos avanzado muchísimo, el área de la agricultura, ¿no es cierto? Y yo lo charlaba con ellos, más allá del tema de la violencia, que es otra cosa, pero yo lo charlaba con ellos y decía, pero esto del hombre blanco me sirve. Entonces lo incorporan. Ahora, si uno va y le queda, por ejemplo, en las escuelas, los chicos no iban a la escuela. ¿Por qué? Porque no se hablan en su lenguaje. ¿No es cierto? Claro. Entonces ahora hay programas de la provincia y también nosotros ayudamos para que haya maestras que hablen los dos idiomas. Básicamente el wichí y el castellano. Sí. Y así se va avanzando, pero respetando su modo de vida. Yo entendí lo que era, digamos, cuando uno hablaba de vagos y decía esto, lo otro, yo lo que vi es gente que está en su mundo, como estamos nosotros, ¿no es cierto? O sea, Claro. haciendo lo que sus ancestros, lo que dice Raúl un poco, sus padres, sus abuelos, y 1000 años o 2000 años atrás, hicieron. Y digo, y lo que yo me cuestionaba es, ¿por qué tenemos que embromar con eso? ¿No? O sea, ¿por qué tenemos que decirle, no, vas a tener que hacer esto, lo otro, pa? No, dejemos que ellos sean los que decidan. Y creo que esa es otra manera de ver la historia, ¿no es cierto? Eso fue muy lindo, muy interesante. Sí, un ejemplo para terminar. Pasó en la iglesia boliviana. Hasta la década, mediados de los 60, casi finales de 60, los obispos eran obispos blancos, ¿no? Con una mayoría abrumadora de quechos y aymaras. El último fue Mortimer Arias, que, bueno, una mentalidad muy progresista, muy amplia. Hizo un librito hace muchos años que se llama Salvación es Liberación, y fue nombrado, él no era boliviano, sí, creo que era boliviano, pero trabajó toda su vida en Uruguay, pero fue nombrado obispo, ¿no? Y de Bolivia. Y él hablaba de la liberación, y entonces llegó un momento que vinieron los aymaras, le tocaron la espalda, y nosotros le vamos a hacer caso, obispo, pero si le hacemos caso es necesario que usted dé un paso al costado y que asumamos nosotros la dirección de la iglesia. Y ahí tuvo que decir, el hombre es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio, ¿no? Así que tuvo que hacerse un costado y a partir de ahí los aymaras o quechuas son los responsables de la dirección, y a partir de ahí siempre hubo obispos indígenas. Bueno, cortamos acá para que no terminen aburriéndose, y nos vemos el jueves que viene. Mañana empieza la segunda clase. Vamos a sumergir en la antigüedad cristiana y ver un poco las cosas que podemos sacar para que nos ayuden a interpretar nuestro presente. ¿Les parece? Buenísimo, muchas gracias. Bueno.